En el corazón de Argentina existe una ciudad que no se siente como una más. La llaman el Imperio. Tiene una mística propia y fue, durante décadas, la última frontera contra lo desconocido. Hoy te voy a contar la historia de Río Cuarto, la capital alterna que late con una fuerza arrolladora en el sur de Córdoba. Para entender por qué Río Cuarto es tan especial, tenemos que viajar en el tiempo, hasta 1786. Imagínate un mapa de la Argentina de esa época. Un territorio vasto, lleno de peligros y oportunidades. El virreinato del Río de la Plata era una realidad frágil, y el marqués de Sobremonte, un hombre de visión, tenía un problema serio: proteger la ruta comercial hacia Cuyo, una arteria vital que conectaba Buenos Aires con el oeste. Las incursiones de los pueblos originarios, conocidos como malones, eran una amenaza constante para las caravanas y los pequeños asentamientos. La solución fue audaz. No se fundó una ciudad con la pompa y ceremonia habitual, sino un fuerte, un bastión. Así nació la Villa de la Concepción del Río Cuarto. Su propósito era claro y directo: ser un muro de contención. Durante casi un siglo, la vida aquí fue dura. Era una frontera de adobe y coraje, donde los soldados, los gauchos y las primeras familias vivían en un estado de alerta permanente. Río Cuarto era el último puesto de avanzada de la civilización antes de adentrarse en lo que se consideraba el desierto, la inmensa pampa indómita. Si visitas el Museo Histórico Regional, todavía podés sentir el eco de esas épocas, ver las armas, los uniformes y los objetos cotidianos que cuentan la historia de una comunidad forjada en la adversidad y la resiliencia. Pero toda frontera está destinada a ser cruzada, y el destino de Río Cuarto no era ser un fuerte para siempre. El gran punto de inflexión llegó en 1875, un año que lo cambió todo. El silbato de una locomotora anunció una nueva era. La llegada del ferrocarril andino fue como una inyección de vida en las venas de la villa. De repente, esa frontera aislada se conectó con el resto del país y con el mundo. El tren no solo trajo mercancías, trajo gente, trajo sueños. Miles de inmigrantes, principalmente italianos y españoles, desembarcaron con sus maletas llenas de esperanza y sus manos dispuestas a trabajar. Vieron en estas tierras fértiles la oportunidad de construir un futuro. La pampa, que antes era un desierto peligroso, se transformó en un mar de cultivos. El trigo, el maíz y la ganadería florecieron, y con ellos la economía de la región explotó. Río Cuarto dejó de ser un puesto militar para convertirse en un vibrante polo comercial y agrícola. El crecimiento fue tan vertiginoso y su importancia tan evidente que ese mismo año, 1875, la villa fue elevada al rango de ciudad. Los majestuosos edificios que hoy adornan el centro, con sus fachadas de estilo europeo, son testigos mudos de esa época dorada, del boom que convirtió un fuerte en una metrópolis. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué le dicen el Imperio? Este apodo no es una simple ocurrencia. Es una declaración de principios. Se dice que surgió a fines del siglo XIX, cuando un periodista porteño visitó la ciudad y, asombrado por su pujanza económica, su autonomía y la influencia que ejercía sobre toda la región sur de Córdoba, la describió como un verdadero imperio agrícola. El apodo pegó fuerte porque reflejaba a la perfección el sentimiento de su gente. Río Cuarto nunca se sintió subordinada. Siempre tuvo una identidad muy marcada, una economía que se movía a su propio ritmo y una cultura con un sabor particular. Es una ciudad que se siente capital, sin necesidad de ostentar el título oficialmente. Tiene su propio pulso, su propio orgullo. Caminar por sus calles, como la Avenida General Paz o la calle Sobremonte, es sentir esa energía. Ves el movimiento comercial, la vida social en los cafés, la imponencia de edificios como el Palacio Municipal. Todo habla de una ciudad que se sabe importante, que se construyó a sí misma y que lidera con naturalidad una vasta zona productiva. El Imperio no es solo un nombre, es el ADN de Río Cuarto. Pero la historia de Río Cuarto no se detuvo en el campo y el comercio. A mediados del siglo XX, la ciudad estaba lista para dar otro salto evolutivo. Y ese salto llegó en 1971, con la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este fue un antes y un después
tan importante como la llegada del ferrocarril. La UNR se transformó el perfil de la ciudad para siempre. Esta inyección de juventud le dio a Río Cuarto una energía completamente nueva. La vida nocturna se activó. Surgieron nuevos espacios culturales, teatros, bares y una movida artística que enriquece la identidad local. Hoy, esa mezcla es lo que hace a la ciudad tan atractiva. En la tradición del campo convive con la vanguardia académica. El gaucho y el científico se encuentran en el mismo café. Es esa dualidad, esa capacidad de reinventarse, lo que mantiene a Río Cuarto vibrante y en constante crecimiento. La universidad no fue solo un edificio, fue el alma joven que la ciudad necesitaba para proyectarse al siglo XXI. Entonces, ¿qué es Río Cuarto hoy? Es la suma de todas esas capas de historia. Es el coraje de la frontera, la visión de sus fundadores, el trabajo de los inmigrantes, la pujanza de su campo y la inteligencia de su universidad. Todo eso confluyó para que en 2020 fuera declarada, por ley nacional, capital alterna de la República Argentina, un reconocimiento oficial a esa sensación que los riocuartenses siempre tuvieron, la de ser un centro neurálgico del país. Hoy, Río Cuarto es una ciudad moderna que no olvida sus raíces. Podés pasar la tarde a orillas del río que le da nombre, cruzar su icónico puente colgante iluminado al atardecer, disfrutar de una gastronomía de primer nivel o vibrar con un evento cultural en el magnífico Teatro Municipal. Es una ciudad con la escala justa. Tiene el dinamismo de una gran urbe, pero conserva la calidez y la tranquilidad de una ciudad del interior. Es historia, es campo, es universidad, es industria y sobre todo es ese espíritu imperial, ese orgullo y esa fuerza que nunca se detienen. Si sos de acá, sabés perfectamente de qué hablo, sentís ese orgullo cada día. Y si todavía no la conoces, ¿qué estás esperando para descubrirla? Gracias por acompañarme en este viaje. Suscríbete para seguir descubriendo más historias fascinantes de nuestro país y contame en los comentarios. Si sos del Imperio, ¿cuál es tu lugar favorito? Y si no, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Río Cuarto? Te leo.